Hola mis queridos seguidores, ¿cómo están? Espero que de lo mejor. Les doy la bienvenida a esta lectura interactiva. Esta es muy interesante. Espero que les guste mucho la lectura porque creo que es muy útil para que todos podamos ubicar la energía que emanamos hacia los demás. Esta es la tirada del espejo para saber cómo me veo, cómo yo me veo, cómo creo que me ven los demás. A lo mejor eso ya lo tienen como ubicado. Pero qué proyectamos en los demás es algo que muchas la mayoría de las veces no somos muy conscientes, y también el cómo podemos mejorar nuestra percepción o la percepción que tienen los demás de nosotros. Cómo somos al final es como un conjunto de todas estas 4 preguntas, ¿no? Porque una cosa es como creemos que somos y otra, la vista o la visión o la opinión de los demás también importa, porque al final ellos pues completan como esta ecuación, ¿no? Nuestra propia autopercepción es sumamente importante, pero la de ellos, la de los demás, nos completa. Entonces, de esta manera vamos a saber cómo somos y el consejo que nos da el tarot para pues para mejorar nuestra percepción, nuestra autopercepción y también la de los demás. Así que vamos a empezar. Les recuerdo cómo funcionan las tiradas interactivas. Elegir un número o una figura. Aquí tenemos el nudo de bruja, tenemos estos ojitos de protección y esta es la manita. Entonces elijan una figura, elijan un número y nosotros, mi mazo y yo, vamos a hacer la tirada de acuerdo a lo que ustedes eligieron. Va a ser su respuesta a esta pregunta: ¿cómo soy? ¿Cómo soy y qué debo trabajar en mí? Así que vamos a hacer los mazos número 2 y número 3. Vamos a sacarlos del cuadro y vamos a dejar solo el primero para empezar con esta lectura. Vamos a empezar a mover las energías. Y si tú elegiste el número 1, mi querido seguidor, vamos a ver cómo es que te ves, cómo crees que te ven los demás, qué proyectas de ti en los demás, cómo puedes mejorar la percepción que el mundo tiene de ti y cómo eres. Bueno, esta ya salió, la vamos a dejar como si fuera la tirada o la carta número 1 de esta lectura. Vamos a dejar aquí la número 2, 3, 4, 5 y la 6. Vamos a ver qué es lo que nos está indicando para ti el tarot, mi querido número 1. Pues mira, primero que nada, en tu energía general vemos muchos oros. Eso quiere decir que tanto tú te tienes una autopercepción muy buena, te valoras bastante, como la gente que está a tu alrededor. En general, tú te ves como, en este momento, probablemente como una persona que tiene conflicto. En este momento, recuerda que estas lecturas solo aplican como al corto plazo, no importa cuándo haya llegado a ti. Esta lectura en este momento me está diciendo que tu autopercepción ahorita puede ser un poco conflictiva. No estás muy seguro de cómo te está viendo la gente, pero sobre todo estás peleándote un poco contigo mismo. Tienes conflictos internos, quizá algunos conflictos de juicio o como estos juicios morales, ¿no? A lo mejor estás peleándote contigo porque te la pasaste o te has pasado en algunos excesos, has estado fallando, has estado procrastinando. Tú estás en este momento como un poquito conflictuado en tu autopercepción. Aquí pues te recomendamos siempre, si no estás como muy contento con la persona que estás siendo, cómo te sientes, en este momento te indico que es muy valioso, sería muy importante que empieces a disciplinarte un poquito para que empieces también a valorarte más. O sea, haz una estructúrate un poco más y sigue los propios lineamientos que te puedan ayudar a sentirte mejor con lo que realizas, mi querido número 1. Ahora, ¿cómo crees que te ven los demás? ¿Tú piensas que los demás te ven como que no tienes lo que te mereces, como que has trabajado mucho y que esperas tu oportunidad? ¿Crees que los demás sienten que no has recibido lo que mereces y que te ven un poco como así como con lástima, como que esperan que estés brillando próximamente y que sientes que no logras
dar el ancho. También es un poco de lo que te podría estar conflictuando, mi querido número 1. Aquí hay dos lecturas con este hermoso 7 de oros. O como que la gente espera verte brillar próximamente, o como que tú no has tenido la oportunidad para brillar. Entonces un poco esa es la percepción que tú crees que los demás tienen de ti. Ojo, no es la que es la que tú crees que piensan los demás. ¿Qué proyectas de ti en los demás, mi querido número 1? Pues lo que veo aquí con este hermoso 9 de oros es que tú proyectas seguridad, tranquilidad, proyectas muchísima empatía, proyectas como mucha emoción de esperanza, te ven tranquilo, te ven relajado, te ven valorándote y te ven ofreciendo como tu mejor cara. Eso es lo que veo que proyectas de ti en los demás. Te ven además abundante, ¿eh? Eso es lo que, o sea, como que tú has decidido mostrar de ti siempre la mejor cara. Y eso está muy bien, mi queridísimo número 1. Ahora, ¿cómo puedes mejorar tu percepción de ti mismo? Bueno, aquí veo que para que mejore tu percepción de ti y para los demás, debes salir a trabajar, debes salir al mercado y debes comunicarte con los demás. De pronto te veo como que te has aislado recientemente y pues entonces la gente que te quiere, que te ama, pues no tiene muy claro cómo pensar de ti en este momento, porque tú te has contraído un poco, te has alejado de los demás. Es importante que estés siempre vigente, que si es en tus redes sociales, que comuniques, que participes, que hables con los demás, que subas publicaciones. Y si es en la vida real, también es importante que estés en contacto con las personas que son importantes para ti, mi querido número 1. Es como salir al mercado y hacer relaciones públicas, o sea, cuida de tus relaciones, mantente en contacto con la gente que es importante para ti, preocúpate por ellos, pues mantén una comunicación sana con las personas, porque de pronto si no estás, santo que no es visto, no es adorado, mi querido número 1. ¿Cómo eres en realidad? ¿Cómo eres? Bueno, te veo aquí que constantemente estás trabajando por mejorar tu imagen pública. Eres una persona analítica, eres una persona que valora a los demás, pero que también trabaja en su valor propio. Te veo como con muchas cosas por pulir. Te representa este paje. Quiere decir que todavía estás en proceso de valorarte y valorar lo que tienes, lo que eres y lo que comunicas y compartes con los demás. Entonces sigue trabajando en ello, pero en realidad te veo muy bien. O sea, la imagen que la gente tiene de ti es buena en general y debes seguirla trabajando. Hay cosas que falta por madurar. Y un consejo que te da el tarot para mejorar tu percepción, autopercepción y la percepción de los demás es intégralo. Dale la espalda a cosas que no valen la pena. No te preocupes por situaciones ajenas a ti. Trabaja en ti, valórate. Valora lo que tienes, lo que haces y lo que eres, y comparte también con los demás, pero tampoco te agobies demasiado por aquello que los demás piensan de ti. Mi queridísimo número 1, dime si esto te hace sentido, dime si resuena contigo. O sea, continúa dándole cariño y compartiendo cosas buenas con los demás, pero no te preocupes por lo que piensen de ti. Tú sientes que estás como en deuda, que quisieras que la gente te valorara más, pero aquí veo que la gente te valora. A diferencia del 7 y el 9 de oros, veo que en verdad la gente te valora bastante, te ven brillando, te ven contento, y aquí siento que tienes una carencia de seguridad, sientes que la gente no te ve suficiente y te conflictúa muchísimo eso. Sigue trabajando en ti, sigue trabajando en valorarte, sigue puliéndote, pero también fortalece tus relaciones públicas y deja un poco atrás y de lado la opinión de los demás. Mi queridísimo número 1, este es el consejo que tiene para ti el tarot el día de hoy. Espero que te sirva. Ahora vamos con los que eligieron la tirada número 2. Vamos a dejarlo aquí al frente.
y vamos a mover las energías para ver cómo se siente. Aquellos que eligieron el nudo de bruja, pues están por saber cómo es esta situación de la tirada del espejo para ellos. Veamos cómo se autoperciben, cómo los perciben los demás y en qué deben trabajar para mejorar su imagen y en general para fortalecer su ser. Vamos a mover una vez más para aquellas cartas que salieron se vuelvan a acomodar. Vamos a empezar el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues tenemos muchas espadas, pero también tenemos copas. Vamos a ver cómo se mueven las energías por aquí. ¿Cómo te ves? Ahorita te ves como una persona, te ves como una víctima. Dime qué te pasó. ¿Fuiste víctima de algún engaño, mi querido número 2? ¿Fuiste víctima de una situación de conflicto frente a otras personas que amas? Dime qué te pasó, cuéntamelo aquí en los comentarios, mi querido número 2, porque te veo victimizándote muchísimo, te veo sufriendo por algo que probablemente no hiciste tú o que te hizo alguien más, pero en general te veo estresado y sufriendo, mi querido número 2. ¿Cómo crees que te ven los demás? ¿Tú crees que te ven como una persona fácil de lastimar, como un blanco fácil de herir? Probablemente toda esta visión que tengas en este momento es como que de aquí viene, de esta persona que te lastimó. Piensas que todo el mundo cree que se puede aprovechar de ti. Eso piensas tú con este 10 de espadas, mi querido número 2. En este momento te sientes como una persona fácil de lastimar, como una persona que puede cualquiera aprovecharse de ti. Vamos a ver si eso es verdad, mi queridísimo número 2. ¿Qué proyectas de ti en los demás? Pues mira, los demás te ven como una persona valiente, impulsiva pero valiente. Te ven como una persona arrojada, echada para adelante, que va por sus sueños, que conquista lo que quiere. Te ven como una persona poquito imprudente, pero en general te ven como una persona que está creciendo, que está trabajando por ser su mejor versión. Y te respetan, no es así como tú lo ves. A lo mejor ahorita te sientes de esta manera porque pues alguien te lastimó, pero no es así en general. En general la gente te respeta, te admira y te ve como alguien valiente. ¿Cómo puedes mejorar tu percepción de ti, mi querido número 2? Pues deja de pensar en el pasado, deja de victimizarte. Veo que con este 5 de copas, veo que de alguna manera piensas muchísimo en lo que alguien más te hizo y con base en eso es que sientes que los demás te ven. Siento que sufres y te auto boicoteas, ¿sabes? Como que no puedes dejar de pensar en las personas que te han hecho daño y te cuesta mucho trabajo ver hacia adelante, mi querido número 2. Por lo menos en este momento es así. Recuerda que esta es una tirada general. Probablemente en este exacto momento que estoy leyendo, no todas las personas que están eligiendo el número 2 o el nudo de bruja se sientan de esta manera, pero este video recuerda que no importa cuándo haya llegado a ti. Probablemente en este momento exacto te está resonando porque alguien te lastimó. ¿Cómo eres en realidad? ¿Cómo eres, mi querido número 2? Aquí te veo siendo una persona generosa que cuida de los demás. Eres una persona sumamente apegada a tu familia, eres una persona emocional, eres una persona que sabe atesorar los sentimientos y la lealtad de los demás. También sabes ser leal y sabes ser generoso y entregado con las personas que están a tu lado, sobre todo en tu familia, con tus amigos y sobre todo también con los que ves y percibes como más desprotegidos. Mi queridísimo número 2, ¿cuál es el consejo del tarot? Fluye por favor, porque te vemos estancado en una situación de muchísimo dolor, de muchísima traición. Alguien te lastimó, pero tienes que pasar por esto. Tienes que seguir adelante. Mira, el agua que está en esta
hermosísima carta que es un 8 de espadas, nos indica que aunque el camino se vea complicado, debes fluir como el agua. Deja atrás las personas o las situaciones que te hayan lastimado. Deja atrás los engaños que te pudieron haber hecho. Abre los ojos, desata tus manos y continúa en el presente. Mi querido número 2, no es buena idea estar atado al pasado. Aquí te veo con esta energía de copas en la carta número 5. Y por favor, nos pide que dejes ya atrás todo el dolor, que voltees y que pues te apoyes en lo que la gente piensa de ti y en cómo realmente eres. Eres una persona amorosa, bondadosa, pero aquí todas las cartas, aparte de estas, son bastante negativas. Te siento muy conflictuado con el pasado, te siento muy conflictuado con personas que te han lastimado, con la familia, con los amigos que te han fallado, pero en realidad la gente que para ti es importante te ve como una persona valiente, echada para adelante, que tiene que seguir creciendo y que va a lograr todo lo que desee y sueña conforme avance y fluya en la vida. Deja atrás el conflicto. Mira, hay muchas cartas de conflicto en este momento para ti. ¿Qué te trajo tanto conflicto, mi querido número 2? Veo el 9, el 10, el 8 de espadas seguidos. O sea, hubo un dolor, sí lo hubo. Pero también el quedarse hundido. Fíjate, aquí estás atado de pies y de manos, pero aquí ya no. Aquí tú decidiste hundirte en el dolor. Es momento de levantarse y dejarlo atrás, olvidar todo este dolor y pasar hacia un momento de vida mucho mejor, mucho más amable. Este 5 de copas me pide que te indique que es importante dejar lo pasado atrás y seguir adelante siendo la persona que eres, continuar siendo una persona generosa, cuidando de los demás, compartiendo lo mejor que tienes con los demás, pero sobre todo, mi querido número 2, valiéndote de lo que los demás piensan de ti. Si ellos lo piensan es por algo, no pueden estar equivocados. Eres valiente, eres sincero, eres arrojado. Ve hacia allá sin miedo, mi querido número 2. Voy a dejar hasta aquí tu lectura y ahora vamos a pasar hacia la lectura número 3. Si te parece bien, si tú elegiste el número 3 o este ojo protector, vamos a mover las energías para ver cómo es que te sientes, mi querido número 3, cómo te sientes, qué es lo que debes trabajar para mejorar tus energías, para crecer y para tener también una mejor imagen o autoconcepto y para tener una mejor también imagen pública frente a las personas que es importante para ti tener una buena imagen. Vamos a empezar con tus 6 cartas, mi querido número 3. Tenemos arcanos mayores por aquí. Tenemos el carro. Tenemos el diablo. Tenemos unas de copas. Tenemos al rey de espadas. Y tenemos el colgado, mi querido número 3. Vamos a ver cómo te ves. Bueno, pues en este momento te ves como en unidad. Te ves dentro de una pareja, te ves dentro de un compromiso. Te ves además como te ves indeciso. Ok. También te ves como una persona que ama muchísimo. Y vamos a ver un poco más como con respecto a las cartas que tenemos a los lados. Ok. Siento que tienes en este momento además una situación importante como que resolver en cuanto a temas del amor o de la familia. Veo que estás por comprometerte o por tomar una decisión importante con tu pareja.
Tú en este momento no te percibes o no concibes la vida si no es al lado de tu persona especial. Te veo como valorándote mucho, pero valorándote en conjunto. Como que en este momento esta carta me indica que tú te mides o tu autopercepción está muy referida a cómo te ve tu pareja, a qué piensa de ti. Vamos a ver qué más nos indica la siguiente carta, que es cómo crees que te ven los demás. Tú crees que los demás te ven como una persona valiente, que avanza rápido, que avanza de manera equilibrada, que eres una persona muy segura, que te admiran, que eres poderoso. Dime si así te piensas. Porque pues según esta carta, que es un hermosísimo arcano mayor, que es el número 7, que es el carro, siento que así te percibes o así piensas que los demás te ven. Pero ¿qué proyectas de ti en los demás en realidad? Ojo, mi querido número 3, aquí te invito a hacer un buen análisis de esta carta, porque si te fijas, estas 3 cartas tienen la misma estructura. Tenemos un personaje celestial o del inframundo o espiritual aquí arriba, y tenemos aquí cartas de equilibrio y desequilibrio. Aquí lo que yo veo es que últimamente, de manera reciente, muy probablemente, no siempre, tú has estado proyectando en los demás cosas bastante negativas, ¿sabes? Como que te desquitas con los demás, como que tus enojos los sufren los demás, las personas que te aman, tu familia. Veo que podrías tener también algún tema de excesos en tus emociones, de que no puedes controlar tus emociones, de que no puedes controlar la ira, te has esclavizado, quizás también algún tipo de sustancia, puede ser desde la comida hasta el alcohol, pasando ya en temas más serios a sustancias ilícitas. Mi queridísimo número 3, podrías en este momento estar hiriendo fuertemente a personas que te aman gracias a no poder controlar tus emociones o a tu dependencia de alguna sustancia. Dime si esto te hace sentido, dime si te hace un poco de sentido, si te sientes un poco identificado. Wow, pues ¿cómo puedes mejorar tu percepción de ti mismo, mi querido número 3? Aquí te veo un poco sobrado de ti. Mira, este as de copas me indica que si no es por esta lectura que te está diciendo que realmente estás proyectando cosas bastante negativas en los demás, tu percepción es como que yo le doy lo mejor de mí a los demás y solo reciben lo mejor de mí, y tú te autopercibes bastante de manera positiva. Ojo, no te quiero desmentir, pero aquí veo, mi querido número 3, que tienes que trabajar muchísimo en ti, porque tu autopercepción es muy buena. O sea, tú te sientes casi tocado de la mano de Dios. Para ti hay pocas veces o pocas situaciones en las que estás en un error. Para ti, tú eres lo máximo y haces lo mejor siempre que puedes, y probablemente sea así, mi querido número 3. Probablemente esas sean tus intenciones, pero recuerda que esta lectura es un espejo para ver mucho más allá de lo que nosotros pensamos. A veces cuando tenemos a personas cerca que amamos, les preguntamos: oye, ¿qué piensas de mí? ¿Qué opinas de esto que estoy haciendo? ¿Cómo consideras que actúe en esta o aquella situación? Y a veces las personas que nos aman, por no lastimarnos, no son del todo sinceros. Por eso es que viniste a esta lectura, para saber en realidad cómo eres y cómo puedes mejorar tu percepción. Bueno, pues profundizando en ti, analizando esta lectura, analizando estos arcanos que te están hablando y que te están diciendo: hey, ¿tú crees que la gente te ve como un héroe? Pues no es así, a veces puedes ser el villano. Y hay una dualidad que vive en ti. Estas cartas me indican que esta primera tirada no tiene nada que ver un poco con tu pareja, con el amor, como lo habíamos indicado primero. Más bien estamos hablando de la dualidad que escondes, de la dualidad que puedes proyectar. Entonces, sí, tú piensas que proyectas esto, pero a veces proyectas también al villano, mi querido
mi querido número 3. Ten cuidado, profundiza en esta lectura. Pregúntate cuándo has sido villano, cuándo realmente te has comportado como un villano y cuándo como un héroe. Ahora, ¿cómo eres en realidad? Bueno, pues en realidad te veo y el tarot nos indica que eres un rey de espadas. Los reyes son personajes sumamente equilibrados, son personajes que están como muy bien estructurados, son personajes que ya alcanzaron también cierta madurez en la vida, que puede que hayan forjado ya también un reino, una familia o un buen círculo de amistades sólido. Tienes mucha estructura también en tus equipos de trabajo, pero como es el rey de espadas, tiene como toda espada tiene dos filos. Sí, suele ser como un rey generoso, magnánimo, pero también suele ser hiriente. Puedes lastimar a las personas que te aman. Entonces, ten en cuenta que tú eres un arma de dos filos. Así eres. Y está bien, se vale. Pero debes, por favor, moderar esas dos partes. O sea, no te conviertas en una persona bipolar, no te conviertas en una persona de la que nadie pueda confiar porque no saben cuándo vas a sacar tu cara buena o tu cara mala. Más bien estructura también un sistema de emociones que te permita ser una persona mucho más confiable, ¿no? Porque aquí veo que la gente pues te percibe a veces como el villano de la película, ¿no? Entonces, si tú quieres ser percibido de esta manera, pues adelante con la manera en que has estado haciendo las cosas. Pero si realmente quieres mejorar tu percepción y que la gente te vea como el héroe que tú piensas que eres, pues nada más equilíbrate y no seas, pues no seas esa persona que puede sorprender a cualquiera con sus explosiones o con sus ataques, ¿no? Controla un poquito tus emociones y pues el consejo que te da el tarot es sé el colgado. De pronto tómate tu tiempo para ponerte en los zapatos de los demás. Cambia tu percepción, amplía tu visión de tu misma persona. Si es necesario, acércate a pedir retroalimentación, a lo mejor de tu familia y de tus amigos, no. Pero mira, hay herramientas, por ejemplo, para tus equipos de trabajo, ¿no? Que puedes pasarle un link de un cuestionario sobre ti a tu equipo y que lo contesten de manera completamente anónima. Podría ayudarte, ¿sabes? Podría ayudarte a saber realmente cómo te has comportado con las personas, por lo menos en el ámbito laboral. En el ámbito personal sé que hacer este tipo de evaluaciones es muchísimo más complicado, pero ponte de vez en cuando en los zapatos de tu pareja, en los zapatos de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos. Recuerda alguna situación que haya sido tensa. Recuerda cómo la manejaste, cómo explotaste. Y piensa si pudiste haberlo hecho mejor. Tómate el tiempo para autoanalizarte, mi queridísimo número 3. Pues hasta aquí vamos a dejar esta lectura interactiva, mis queridos seguidores. Espero que les haya sido de provecho, que les haya servido, que les ayude a verse realmente como son en este momento, que pueden mejorar también en este momento sobre la percepción de lo que proyectan en los demás o hacia los demás. Siempre es importante saber cómo nos ven los demás, qué podemos mejorar de nosotros mismos. Y es una excelente manera de empezar el año, ¿no les parece? Recuerden que no importa también cuando hayan visto esta lectura, no importa si es principios de año, que la estoy haciendo en enero, hoy es día 3, pero esta es una tirada que llegó a tu vida, este video, cuando lo tenías que ver. Así que, sin más, te dejo muchas bendiciones, muchas gracias por tu confianza, muchas gracias por acompañarme estos minutos. Te deseo un maravilloso día. Deseo también que te suscribas a mi canal, que por favor me hagas saber si esta lectura resuena contigo, que me hagas saber si este tema te gustó, si quisieras que volviéramos a hacer una lectura como esta. Y pues bueno, por mi parte te deseo un maravilloso día. Por favor, activa la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir una tirada interactiva, o bien para que te avise cuando subimos la lectura de tu signo solar zodiacal. Mi querido seguidor, muchísimas gracias a todos. Tengan un hermosísimo domingo. Namaste.